Bueno, estábamos en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, comenzando por el versículo 11. Ustedes recordarán, eh, se había, se había presenciado un evento sobrenatural, un evento tremendo, que me gustaría vivirlo también con uno de mis familiares tan queridos, y es que el Señor sana a un paralítico. Ustedes recordarán esto, ya hace unos días que vimos estos temas, pero bueno, ustedes lo pueden recordar. Eh, Saben que primero el Señor perdona sus pecados, lo cual es tremendo. Yo no sé, sinceramente, si en el cristianismo se alcanza a ver la profundidad de esto. Eh, que alguien dijera en Israel, perdono tus pecados, es tremendo. Era un causal, primero principal, era causal de pena de muerte, ¿sí? Porque los pecados solamente podían ser perdonados por Dios. Los sacerdotes, me refiero al sacerdocio levítico, lo que podía hacer era un evento en el cual la persona ofrecía un animalito, daba una ofrenda para que su pecado fuera cubierto, ¿sí? Hacer capar, que fuera cubierto. Y el pecado quedaba como cubierto precisamente por esa ofrenda. Pero acá, para los presentes, los que están aquí, un hombre está diciendo que perdona pecados. Repito, yo no sé si se alcanza a percibir la profundidad que tiene esto y lo que esta gente presenció. Porque imagínense ustedes los que estaban en ese lugar, ¿sí? Los escribas, fariseos, las personas que estaban en ese lugar, que dicen precisamente, blasfemias dice, capítulo 2, versículo 7, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y claro, es que realmente es una blasfemia pensar que solamente alguien que es solamente un hombre puede perdonar pecados. Ricardo no puede perdonar pecados, Emiliano no puede perdonar pecados, María no puede perdonar pecados. Gabriela no puede perdonar pecados, puede perdonar las faltas que alguien le haya hecho, ¿sí? Personalmente, como aquello que se dice que en la congregación, si alguien ha pecado, que en realidad se refiere a faltas, uno contra otro, bueno, que se perdonen, ¿verdad? Yo puedo pecar el daño perdón, puedo perdonar el daño que alguien me hace a mí personalmente, pero no puedo perdonar su pecado, ¿sí? Ningún ser humano puede hacerlo, ningún hombre. Entonces, cuando Yeshua está asumiendo la calidad de ser, a la vista de los demás, un hombre que está perdonando pecados, lo que está diciendo es que es Dios. ¿Cómo es posible que haya personas de las supuestas raíces hebreas que nieguen que Yeshua sea Elohim, que Jesús sea Dios? Realmente tienen sus mentes entenebrecidas, tienen su entendimiento puesto en tinieblas. Porque la simple observación de que un hombre jamás puede perdonar pecados y que Yeshua está diciendo, tus pecados te son perdonados, capítulo 2, versículo 9, lo está ubicando como Dios. Por otro lado, difícilmente cualquiera de esos presentes le podía haber dicho al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, porque de hecho hacía bastante que estaba paralítico, así como el paralítico que se encontraba a la puerta del templo. Habían pasado, le daban monedas, harían oraciones por él, un montón de cosas. Pero decirle, levántate, toma tu lecho y anda, evidentemente eso estaba en las manos de Dios y en las manos luego de aquellos a los cuales Él dio un don especial para poder resolver estas situaciones. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, bueno, y acá comenzamos. Versículo 11. A ti te digo, y acá observen que Yeshua le está dando tres órdenes, ¿sí? Son imperativos esto. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No es solamente un levántate y anda. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Son tres órdenes. Ustedes recordarán de esto que se aprende en la escuela primaria, ¿no? Cuando uno aprende los distintos tipos de las clases de verbos. Hay un tipo de verbo, un verbo es una acción, ¿verdad? Hay un tipo de verbo que es el modo imperativo. Es aquel modo donde yo mando a alguien a hacer algo. Y se llama imperativo precisamente porque es el modo utilizado por los emperadores. ¿Sí? No voy a explicar toda la etimología, todo el origen de la palabra, pero el modo imperativo es el modo utilizado por el emperador. De ahí viene la palabra imperativo.
está relacionado precisamente con un emperador. Quien manda, quien da una orden, quien tiene el imperium, ¿sí? para mandar, es precisamente el rey, el emperador, aquel que no tiene a nadie por sobre sí mismo. Y Yeshua, luego de haber perdonado los pecados de esta persona, está dando estos tres verbos imperativos, donde él está tomando autoridad sobre esta persona. Lo primero, levántate. Observen qué impresionante que es esto. Claro, nos acostumbramos tanto a las escrituras y a saber lo que ocurrió, que imagínense que Yeshua se presentara frente a la cama de alguien que ha sufrido un ACV, por ejemplo, y que ha quedado con la mitad del cuerpo paralizado y le diga, levántate. Y esa persona se levante. ¿Sí? Lo que ha visto la gente en este momento es impresionante. Repito, nos acostumbramos demasiado a la escritura y nos olvidamos que este fue un evento real, un evento que ocurrió hace unos 2000 años en un pueblo cercano al mar de Galilea, donde no habían visto algo como esto. Versículo 12. Entonces él se levantó, enseguida. Recuerden que yo les había dicho que el Evangelio de Marcos es un evangelio determinado para la acción y que contiene a lo largo de todos sus capítulos una palabra dicha en griego que es euthys, que significa enseguida, rápido, inmediatamente, ¿verdad? El Evangelio de Marcos es un evangelio preparado precisamente para armarnos, ¿sí? Para armarnos de doctrina, para darnos lo básico, lo que necesitamos. Luego lo podemos profundizar, lo podemos incrementar. ¿Con qué? Y con el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Y luego le damos un desarrollo sacerdotal con el Evangelio de Juan. Pero este Evangelio de Marcos nos está dando una pauta rápida de las cosas. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, que es la segunda orden que le da Yeshua, salió delante de todos. ¿A dónde fue? Bueno, evidentemente a su casa, porque fue la orden de Yeshua. Observen que este hombre no recibe la orden de Yeshua de ir, por ejemplo, frente a los sacerdotes y mostrarse. Recuerden ustedes que cuando Yeshua curó a personas de Sarat, o que los libró, digamos, del Sarat, que era la llamada lepra, Yeshua da la orden de ir y pagar la ofrenda necesaria cuando una persona salía de la situación de Sarat. ¿Y ello por qué? Y porque el Sarat tenía un origen en el Lashon Hará, en la lengua del mal. El Sarat no era, aun cuando se traduzca como lepra, no es la lepra que nosotros hemos conocido prácticamente en todo el mundo, esa enfermedad no tan contagiosa como se temía en algún tiempo, pero esa enfermedad que, por ejemplo, impedía a las personas desarrollar una vida. Una persona con lepra no podía trabajar, una persona con lepra estaba apartada, ¿sí? Y tampoco se podía casar. Porque parte de la normativa profiláctica indicaba que una persona, por ejemplo, con una enfermedad venérea en curso o con lepra, no podía casarse. Bueno, no es esa enfermedad el Sarat, sino que es una enfermedad, el Sarat, perdón, es un mal originado precisamente en el Yetzer Hará de la persona, el instinto del mal, que lo haya conducido al Lashon Hará, a la lengua del mal. Y frente a eso, Yeshua daba en general la indicación de ir y hacer el sacrificio, la ofrenda que correspondía cuando la persona se veía libre del Sarat. Sin embargo, acá, este hombre eh, recibe la orden de ir a su casa. Fíjense algo que nos va a decir ahora el versículo. Y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos, ¿sí? Realmente dice todos en la escritura, y dice estas dos veces todos, se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. No sé si se alcanza a ver bien la frase en castellano, pero la glorificación que dan a Dios, no es que se ponen a decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Observen qué impresionante esto. La gloria a Dios se le está dando en el reconocimiento de que esto nunca aconteció y que solamente pudo haber sido hecho por la mano de Dios, que ha perdonado previamente pecados. Ahora observen ustedes otro detalle, y es que en general, vamos a ver después si queda algún ejemplo contrario, a los que Yeshua sanó, no los tomó ni como discípulos ni como enviados. Fíjense que a este hombre no le dice, ahora que está sano, está fuerte, está sano, porque no lo, no lo va a dejar enfermo. Lo levantó de la parálisis
y evidentemente sus articulaciones, sus tendones, sus músculos, todo su cuerpo ha empezado a funcionar bien, ¿sí? Sin embargo, no le dice que lo siga. Y este es un detalle para tenerlo presente. No busquemos una respuesta ahora de por qué ocurre, pero tengamos este detalle presente. Las personas que él sana, así como por ejemplo las personas con Sarat, no les dice que lo sigan. Los apóstoles, los enviados, los Shlahim, no surgen de estas personas. Es un detalle para que se tenga presente, ¿sí? Ojo, no estoy hablando mal de estas personas que sana, ¿eh? No significa para nada eso. Simplemente estoy haciendo esta pequeña observación que por ahí no se advierte tanto. Pero pensemos, Simón, Andrés, Juan, Jacobo, ahora vamos a tener a Leví, Natanael, no son personas que hayan recurrido a él para sanarse de algo. Repito, es para que lo tengamos presente. Versículo 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Bueno, tengo que marcar un pequeño detalle acá. La traducción no es tan buena porque no es literal. Y les voy a decir, falta una palabra acá, falta componer algo. Porque en realidad cuando uno lo lee en griego dice, después volvió a salir a la orilla del mar. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Bueno, de hecho, en inglés dice orilla, dice costado, en la King James Bible, por ejemplo, sí, dice en el borde, beside, porque en castellano no aparece esto. Por eso quise le pregunté a Janina, que maneja bien el inglés, que yo leí en inglés y decía beside, a la orilla, al lado. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué está dando vuelta? Si quieren hacerlos interesantes. No, no, no. Realmente es importante que él caminó a la orilla del mar. Y ahora les voy a decir por qué. El hecho de pasar a la orilla del mar es lo que origina que él se encuentre con Leví, con Mateo. Ustedes saben quién era Mateo. Ahora vamos a leer todo esto, lo vamos a profundizar, pero ustedes saben que Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Sí? Mateo Haleví. Ustedes en el día de hoy, por ejemplo, pueden encontrar apellidos, Halevi, Alevi, H-A-L-E-B corta I, Halevi, apellido judío, que significa, sería Mateo el Leví, el de la tribu de Leví, ¿sí? O sea, el nombre de él es Mateo, Matidiah, proveniente de la tribu de Leví. En este evangelio, en el evangelio de Marcos, va a aparecer como Leví, ¿sí? Leví, hijo de Alfeo. ¿Por qué es interesante esto que di tanta vuelta con el tema de la orilla del mar? Porque los cobradores de impuestos tenían sus casas junto al puente desembarcadero, ¿sí? Donde paraban los barcos, de donde paraban los botes y de donde salían. Recordemos que Yeshua se encuentra a la orilla del Kineret, como estuvimos hablando la otra vez, el mar de Galilea, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos acerca de esto? Que dijimos lo de Kineret porque tenía forma de cítara, ¿sí? De forma de instrumento musical. También se llama Mar de Galilea. Bueno, esto que en realidad es un lago muy grande, una fuente de agua dulce, eh, una fuente importante, ¿sí? En el actual Israel mismo. Este lugar, además de ser un lugar de pesca, era un lugar de tránsito. Entonces, los romanos, ni lerdos ni perezosos, cobraban impuestos. En cada lugar donde se podía producir un desembarco o un embarque de gente o de productos, de mercaderías, en cada lugar de eso, los romanos colocaban un peaje. ¿Sí? Y en ese peaje, como les digo, estaba colocado precisamente en lo que sería el embarcadero, o lo que sería el puente, o lo que sería el lugar de atraque, ¿sí? Donde atracaban los barcos de aquel tiempo. No estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? Pero por ahí barcos que permitían, que yo, 20, 30 personas. Bueno, cuando las personas descendían ahí, se les cobraba un peaje, una monedita, ¿verdad? Que era el peaje, pero que lo tenían que pagar. Los impuestos sí o sí se tenían que pagar. Y los cobradores de impuestos se encontraban, como les digo, precisamente en esos embarcaderos y tenían sus casas al lado, en general, al lado del puente o al lado del embarcadero. Y cuando no tenían su casa en ese lugar, tenían una pequeña construcción donde pasaban el día, donde comían, digamos, incluso tenían un lugar para descansar, y donde aparecía un barco o atracaba algo, la persona al bajar o al subir se le cobraba el impuesto. Por eso es que es importante
que él no salió simplemente al mar, como dice el versículo 13, después volvió a salir al mar, sino él volvió a salir a la orilla de ese mar. ¿Y por qué lo hace? Porque en la orilla de ese mar va a encontrar precisamente al siguiente de sus apóstoles, que es precisamente Mateo, conocido como Leví en el Evangelio de Marcos. Eh, es interesante que analicemos un poquito este tema del impuesto. Como les dije, ahí se cobraba un peaje, este impuesto a la circulación, ¿sí? Un peaje como decimos en nuestros tiempos. ¿Y qué es lo interesante de esto? Ustedes saben bien que los cobradores de impuestos eran rechazados, ¿sí? Por los judíos. Eh, Eran mismos judíos, ¿eh? Eran judíos rechazados por su pueblo, porque cobraban impuestos para los romanos. En general, los publicanos, que venían, la palabra publicano viene de publicus, que significa lo público en latín, en general eran rechazados porque ejercían una especie de usura, ¿sí? Usura básicamente es una ganancia deshonesta. ¿Y por qué había una especie de usura en esto? Porque era una ganancia que obtenían en base a colaborar con los romanos. Lo que hacían era así. Los romanos, donde ya había un embarcadero o un puerto o un puente, o en el lugar donde ellos creaban, porque era el lugar geográficamente propicio para un embarcadero, en el lugar donde creaban un embarcadero, ponían un judío a cobrar impuestos. En general, era una persona pudiente, ¿sí? No ponían a un pobre a cobrar los impuestos. Buscaban una persona pudiente y ¿qué hacían? Le cobraban el impuesto por anticipado. Supongamos que se calculaba que en ese lugar, a lo largo de 6 meses, iban a atracar, imaginemos, 5.000 personas, ¿sí? Que era más, como les digo muchas veces, saquémonos de la cabeza esa imagen de desiertos, de cosas perdidas. No, no, el Kineret era un lugar de una navegación muy grande, muy importante, de comercio, era un lugar donde se cruzaba de un lugar a otro, se comerciaba, eh, la gente llevaba telas, se cruzaban animales, era un lugar muy importante de comercio. De hecho, las vías fluviales, las aguas, los ríos, cuando tienen un caudal importante, siempre han sido un lugar muy, muy, muy importante para el comercio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permite un tránsito, a no ser que te agarre una tormenta, permite un tránsito suave eh, y permite un tránsito bastante seguro. ¿Cuáles son los peligros? Por ejemplo, bueno, que venga una tormenta o que haya piratas, pero en un lugar como el Kineret eso era muy difícil. Bastaba con una patrulla romana y esto se terminaban los piratas. Y como les digo, era un lugar de tránsito muy importante. Imaginemos que calculaban los romanos que a ese lugar iban a desembarcar 5.000 personas en 3 meses, supongamos. Bueno, y que cada persona iba a pagar un estatero por eso. Con lo cual, al término de los 6 meses serían 5.000 estateros. ¿Qué hacían? Buscaban a un judío con capacidad económica y le decían, bueno, eh, por el peaje de un estatero por persona de acá a 3 meses, yo te dejo este lugar para que vos lo cobres y vos me tenés que dar 4.000 estateros. Por ejemplo, estoy diciendo una locura, no eran estos números ni estas precisiones, pero para que se tenga una idea. Entonces, la familia que se iba a encargar de ese cobro pagaba por anticipado lo que el romano le pedía y tenía 3 meses para recuperar el dinero. Obviamente que no iban a cobrar lo que cobraba el romano, cobraban más, se iban a quedar con el vuelto, que era su ganancia, en definitiva. Eh, en general, esto no seguía una conducta comercialmente sana, ni una conducta limpia para el negocio, ¿sí? En realidad, quienes tenían estas posiciones se aprovechaban de esa situación y, como les digo, la ganancia que tenían era en general una ganancia bastante, bastante importante. Ese era el aspecto que generaba que esta gente al servicio de los romanos fuera tan despreciada y fueran comparadas directamente con los pecadores. De hecho, los publicanos aparecen igual que los amartoi, que aquellos que incumplen la Torá. Como les digo, aparecen como lo que se traduce al castellano como pecador. Bueno, versículo 14. Y al pasar, obviamente caminando por la orilla, pasa Yeshua con su gente, pasa por al lado del lugar del peaje, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Todo esto es una traducción, en realidad era una casita de madera de peaje,
donde él, por supuesto, estaba sentado, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Bueno, este hombre que nosotros vemos aquí en el capítulo 2 de Marcos, es retratado en el capítulo 9, precisamente del Evangelio llamado de Mateo, y en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas es llamado Leví, igual que acá, que en Marcos. Hasta ahí no estaríamos agregando nada. Pero en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo es llamado Mateo. ¿Por qué? Es porque es precisamente Mateo quien escribe ese Evangelio y es quien es precisamente este hombre. Mateo, en arameo siriaco, ¿sí? En el arameo conocido como siriaco, significa regalo. Por hoy no profundizaremos en esto, simplemente se los comento. Bueno, Mateo, Leví, se levanta del lugar de cobro dispuesto, o sea, de la caseta esta de peaje donde estaba, y puesto que luego vamos a ver que él hace un banquete, precisamente en su casa, no tenemos que pensar que se trasladó kilómetros, ¿sí? Sino unos metros hasta su casa. Como les digo, es posible que él haya tenido su casa en ese mismo lugar o bien que él haya tenido cerca, pero no muy lejos, ¿sí? Digamos que él tenía su lugar de trabajo a mano. Versículos 15 y 16. Aconteció que estando Yeshua a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores, como les dije, observen ustedes que en la escritura publicano está al mismo nivel que pecador, ¿sí? O sea, este cobrador de impuestos está al mismo nivel que pecador. Estaban también a la mesa juntamente con Yeshua y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Leo el 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Observen ustedes que no es casual que en 2 versículos haya aparecido 3 veces la frase publicanos y pecadores. Seguramente ustedes lo habían advertido, pero hagamos hincapié en esto. Publicanos y pecadores. Versículo 15. Publicanos y pecadores. Y al final, publicanos y pecadores. 3 veces aparece esta enunciación de publicanos como pecadores. Ya cuando avancemos con los otros evangelios vamos a profundizar un poco más en esto. Pero haciendo un trabajo de comparación con los otros evangelios, la primera pregunta que me puedo hacer es, bueno, ¿cómo llega Yeshua a la mesa de Leví? La cuestión es que este hombre, según nos explica Lucas capítulo 5, versículo 29, ¿sí? Por eso, como les digo, Marcos es la base, Mateo nos enseña algunas cosas, como por ejemplo que el nombre de Leví era Mateo, porque Leví no es un nombre, ¿sí? El nombre es Mateo a Leví, ¿sí? Mateo sería de la tribu de Leví, que era hijo de Alfeo, que también era de la tribu de Leví, por supuesto. Recuerden ustedes que si bien los registros de las 10 tribus se perdieron, la casa de Judá, en la casa de Judá, lo que sería el reino del sur, hubo 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví, ¿sí? Por eso es que Yeshua sabe que es de la tribu de Judá. Por eso que Mateo sabe que pertenece a la tribu de Leví. Y por eso que, por ejemplo, Shaul, de Tarso, ¿sí? Saulo, conocido como Pablo, es de la tribu de Benjamín. ¿Sí? O sea, esas 3 tribus habían permanecido con el conocimiento de su pertenencia a ellas. Bueno, este hombre, de acuerdo a lo que nos explica Lucas en el capítulo 5, versículo 29, dice que le hizo un gran banquete en su casa. Pero este gran banquete no es mencionado en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Fíjense que Marcos dice, estando Yeshua a la mesa en casa de él. Muchos publicanos también estaban, y pecadores estaban a la mesa. ¿Sí? Pero no nos habla de un gran banquete, Marcos. Y Mateo tampoco nos habla de un gran banquete. ¿Por qué Mateo no habla de un gran banquete? Por una cuestión de humildad. Observen ustedes qué cosa hermosa, que cuando los evangelistas tienen que escribir sobre ellos, algo que vimos también en otros pasajes, lo hacen de una forma humilde. De hecho, cuando Marcos cuenta cosas de Pedro, aparecen de una forma más humilde que como aparecen en los otros evangelios. ¿Y por qué? Y porque Marcos fue discípulo de Pedro. Pedro mismo le ha dicho que si pensaba escribir sobre eso, como maestro, que era de él,
le ha prohibido que lo ensalzara. Y de hecho, Marcos escribe humildemente acerca de Pedro. De igual manera, Mateo, que hizo un gran banquete para el Señor, lo cual es algo hermoso. Imagínense que el Señor fuera a venir a comer a nuestras casas y sacamos dinero donde no hay para poder hacer una gran cena, ¿verdad? En este caso, Mateo era una persona con dinero, con un muy buen pasar. Pero fíjense, él le hace un gran banquete, como dice Lucas, sin embargo, Mateo no lo dice. Bueno, en un sentido humano, la fiesta que le organiza Mateo a Yeshua es una despedida de sus antiguos amigos, ¿sí? O colegas de la actividad. La actividad de ser precisamente un publicano, despidiéndose y obviamente dedicándose a esta nueva actividad de ser primero un discípulo y luego un enviado de Yeshua. Pero en un sentido más interior, más psicológico, este banquete está expresando el banquete interior que se genera en todos nosotros cuando recibimos la revelación de Yeshua en nuestras vidas. Ahora, muchas veces los creyentes pierden esa primer y gran alegría que tienen cuando conocen al verdadero Mesías de Israel. Y es cierto, las preocupaciones y los afanes de la vida hacen que se pierda el espíritu de gozo y alegría, y muchas veces es reemplazado por un peregrinar donde lo más que se logra es soportar estoicamente la vida. Pero realmente el llamamiento no es a soportar la vida, sino que tomando la cruz que cada uno recibe, se haga banquete en nuestro interior, banquete que sea visto por aquellos que deben arrepentirse. Estos, escribas y fariseos, son aquellos que luego van a criticar esta situación. Estos son los que habían venido de Jerusalén, si ustedes recuerdan lo que ya habíamos visto anteriormente, y que asistieron a la curación del paralítico. Versículo 17, vamos a avanzar un poco. Al oír esto, Yeshua les dijo, al oír esto de que él estaba comiendo, ¿no? Con publicanos y pecadores. Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a sadiquim, a justos, sino a martoi, a pecadores. Es interesante tomar en consideración al pecado como una enfermedad del alma. Fíjense que Yeshua, ya esto lo había hecho y ahora lo vamos a ver, se levanta como médico del alma. Repito, es interesante tomar en consideración al pecado como una enfermedad del alma. Las personas pecadoras se encuentran enfermas y los que les transmiten la palabra funcionan como sanadores del alma. En Lucas, capítulo 4, versículo 23, Yeshua se había descrito a sí mismo como el médico, cuando menciona aquel refrán, ¿se acuerdan? Médico, cúrate a ti mismo. Ahora, está claro que Yeshua considera a la actividad desplegada por Leví como algo que debía dejarse. Es más, en la palabra que le dirigen, se considera a los publicanos, como dije, al nivel de pecadores. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿acaso está mal ser un recaudador de impuestos? Bueno, esto nos puede conducir a varias preguntas. En primer lugar, algo que tiene que ver con algo que seguramente en algún momento charlaremos, que ustedes lo pueden ver por su cuenta en 1 Samuel capítulo 8, y es que en el mundo actual hay un tipo de institución, no es la palabra adecuada, pero un tipo de organización que se encuentra presente en todas partes y en todos los países, lo cual no indica necesariamente que sea una institución o un organismo, como se le quiera llamar, necesariamente bíblico. Y ustedes dirán, ¿de qué está hablando Ricardo? Estoy hablando del Estado. No es el tema de hoy. Cuando veamos, por ejemplo, Samuel, lo vamos a charlar. Pero hoy es algo que existe en todas partes. No está mal que nos preguntemos si estando Yeshua gobernando desde Jerusalén, el Estado es necesario. Claro, ¿por qué hablo del Estado ahora? En primer lugar, por lo que les digo, ustedes pueden ir a 1 Samuel capítulo 8 y ver el origen del Estado. Pero más allá de eso, acá estamos hablando de una persona que recauda impuestos para el sostenimiento de este Estado opresor. Entonces, la pregunta, ¿está mal ser un recaudador de impuestos? Bueno, siendo a lo concreto de lo que nos importa en cuanto al Evangelio, la tarea de estas personas era ser siervos del Imperio Romano a costa de obtener una ganancia de parte de su pueblo.
Pero esto, más allá del contenido que tiene que, como les dije recién, de si es correcto que exista el Estado o no, si cuando venga nuestro Señor va a existir el Estado o no, hay un contenido espiritual mucho más serio y que se pasa de la vista. ¿Cuál es el contenido espiritual que tiene esto? Recuerden esto que yo le acabo de decir, ¿no? Lo concreto de los publicanos era ser siervos del Imperio Romano a costa de obtener una ganancia de parte de su pueblo. ¿Sí? Tomaban la riqueza del pueblo judío y la entregaban a los romanos obteniendo una ganancia para ellos. Claro, un poco de dinero, por supuesto. Eh, no significa que la persona quedaba totalmente empobrecida por pagar el peaje, por pagar este impuesto de tránsito. No estoy diciendo eso. Estoy apuntando a que en cada uno de los que me están escuchando se vaya creando la imagen mental de aquello a lo cual estoy apuntando. Se tomaba la riqueza del pueblo judío, poquitas moneditas, pequeñas cositas, y se le entregaban a los gentiles. Y aquel que lo hacía obtenía una ganancia para ello. Esto es lo que hacen muchas personas en la actualidad, quitando pequeños conocimientos, pequeñas moneditas, pequeñas riquezas de la casa de Judá, para luego comerciarla con los no judíos y quedarse con el vuelto. Hace un tiempo no muy largo, un hermano me contó de una cierta institución a la cual fue supuestamente un escritor judío mesiánico, seguramente fue invitado y obtuvo algún rédito económico de esa invitación, y llevó unos libros. De acuerdo a lo que este hermano me comentó, esos libros eran algo bastante banal, algo bastante vacío. Estaban llenos de copias de oraciones y cosas, verdades de perogrullo, sin profundidad. Y observen ustedes que lo que hizo esta persona fue ser un publicano para los cristianos. Tomó pequeñas dádivas, pequeñas monedas de la casa de Judá y fue y se las entregó a algunas personas pretendiendo llevarles sabiduría. Y en realidad las personas quedaron como antes y a lo sumo aprendieron oraciones que no les sirven para nada. Oraciones vacías, que son precisamente las que nuestro Señor Yeshua dijo que no se repitieran. Ustedes recuerdan, no hagas, ¿sí?, como aquellos que repiten oraciones vacías. Repito, hoy muchas personas que pretenden aprender cosas de la casa de Judá lo hacen para luego comerciarlas con los no judíos y quedarse con el vuelto. ¿Cuántas personas hay en nuestros tiempos que aprenden 3 o 4 cosas sueltas, o sea, las monedas del peaje, y las entregan a los gentiles para luego verse recompensados? Muchas veces económicamente, otras para que les palmeen el hombro y digan, qué sabio que es usted, cuánto conocimiento que tiene. A muchos les pagan viajes, ¿sí?, viajes en avión, viajes de hotel, y tienen su recompensa, como estos publicanos que se quedaban con el vuelto. Es más, hay predicadores y pastores que se acercan a los miembros de las raíces para aprender cositas sueltas y poder mantener entretenidos a los miembros de sus congregaciones. Personas que comercian con migajas de la palabra y se quedan con el vuelto económico y con los laureles. Este es un trasfondo que contiene esta escritura. Por eso son tan despreciables esos publicanos para aquellos que llevamos la circuncisión. Quizás se pueda entender por qué causaban tanta aberración, ¿sí? Hoy diría yo que esos publicanos de la palabra generan este rechazo. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Bueno, veamos cómo aparece esta consulta que le hacen, ¿sí?, en los otros evangelios. Esto aparece en Lucas, capítulo 5, versículo 33, y en Mateo 9:14. En Lucas 5:33 dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben?
Bueno, si se observa, acá parece que los que hablan son, obviamente, aquellos que vinieron de Jerusalén, ¿sí? Los que estaban criticando, los escribas, los fariseos, ¿verdad? Porque le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Nos daría esa impresión, como les digo. Sin embargo, Mateo 9:14, fíjense la información que nos da. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Bueno, sabemos que luego los discípulos de Juan se integraron, ¿sí? A los seguidores de Yeshua, porque Juan mismo los mandó a integrarse. Entonces, esta pregunta que surge acá, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo, Mateo 9:14, nos dice que fueron los discípulos de Juan quienes hicieron esta pregunta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, los discípulos de Juan le están haciendo una pregunta de doctrina. ¿Debo ayunar o no debo ayunar? ¿Debo hacer todas las oraciones que hago o no las debo hacer? Bueno, esto nos está indicando algo, y es que los discípulos de Juan, obviamente a partir de las enseñanzas de su maestro, de Yohanan Amabil, de Juan el Bautista, tienen ciertos rasgos farisaicos, ¿sí? Ciertos rasgos de fariseos. Acuérdense lo que yo he dicho muchas veces, no critico a los fariseos. En el cristianismo se ha levantado, digamos, una bandera en contra de los fariseos. Es una bandera equivocada. Había muchas clases de fariseos. Y como les dije muchas veces, el medio hermano del Señor, ¿sí? Jacobo el justo, era fariseo. Ese Jacobo que se levanta en el concilio de Jerusalén y da la doctrina donde se dice, ¿sí?, que no se inquiete a los gentiles, sino que se les hable de no comer ahogado, sangre. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Bueno, ese Jacobo, el medio hermano del Señor, fue hasta el último de sus días fariseo. Y alguien dirá, ¿pero cómo? ¿No era que creía en su propio medio hermano, en Yeshua? Sí, por supuesto. Pero es que gran parte de la actividad farisea no es contradictoria, no era contradictoria con ser creyente. Recuerden ustedes lo que dice Pablo. Cuando Pablo tiene que defenderse, Pablo dice, ego farisaos, soy fariseo, anif rush, dicho en hebreo. Él lo dijo en griego, dijo, ego farisaos, soy fariseo. De la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pueden ir al texto y observarlo. A no ser que alguien diga, no, pero en realidad Pablo dijo eso, pero no, no era cierto. ¿Qué? ¿Está diciendo que Pablo era mentiroso? No, Pablo no era mentiroso. Pablo era astuto, pero Pablo no mentía. Y quiero desenmascarar con esto algo que muchas veces he escuchado en el cristianismo y en detractores de Pablo. Hablan como si Pablo fuera mentiroso. No, Pablo era astuto, pero Pablo no mentía. Pablo no pecaba con la mentira y no nos enseñó a mentir. Pablo decía lo que convenía en determinado momento. Por eso en un momento dice, por causa de la resurrección soy juzgado. ¿Por qué? Porque sabía que había una gran parte de los que estaban presentes que no creían en la resurrección. Y ahí empezaron a discutir los que creían en la resurrección y los que no creían. Pero él no mintió. Repito, Pablo siguió comportándose en todo lo que él consideraba bueno como un fariseo, como lo hizo Jacobo, el medio hermano del Señor, Jacobo, el hijo de Miriam y de José, ¿sí? De María y de José. Bueno, el Evangelio de Marcos, acá en 9:14, perdón, de Mateo, nos indica que esta pregunta proviene de los discípulos de Juan el Bautista. Versículos 19 y 20. Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y en entonces, en Ekeinotos Cronos, en aquellos días ayunarán. Ahora, fíjense, ahora van a ver por qué dije, por qué me resultó tan importante aclarar que estos son discípulos o ex discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué aclaré eso? ¿Por qué resulta tan importante? Porque Yeshua, que conocía todas las cosas, Yeshua que es Dios mismo, ¿sí? Y así como en su momento vio a Natanael eh, debajo de la higuera, conoció sus pensamientos y le dijo lo que estaba haciendo, de igual manera, Yeshua
sabía las enseñanzas que Juan les había dado. ¿Sí? Repito, para que se entienda bien. ¿Por qué usé tiempo en aclarar que estos hombres que le hacen esta consulta no son fariseos ni escribas, sino que en realidad son discípulos de Juan el Bautista? O luego serán ex discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Yeshua conocía, por supuesto, lo que Juan el Bautista y Yohanan Matvil les había enseñado. Había estado presente. Y Yeshua está en este momento escuchándome y escuchándolo a ustedes. Y Yeshua está al lado de Emiliano y está al lado de Carlos. Y Yeshua está al lado de mi esposa y está al lado mío. ¿Sí? Él es Dios. Él es omnipresente. Él estuvo y él escuchó y él supo lo que Juan les enseñó. ¿Y por qué digo todo? ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos al Evangelio de Juan, ¿sí? Juan capítulo 3, versículos 25 al 29, vemos una enseñanza que Juan el Bautista le dio a sus discípulos. Es esto. Juan capítulo 3, versículos 25 al 29. Hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. En realidad fueron perujim, no esto de los judíos es ridículo. Los discípulos de Juan también eran judíos. Hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, voy a decir como dice acá, acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Se dieron cuenta cómo le hablaron los discípulos de Juan? Lo voy a leer nuevamente. Versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, Anilo Mashiach, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. O sea, Yeshua les habla del esposo, ¿sí? Y del momento de unas bodas, porque Juan el Bautista les había simbolizado precisamente al Mesías, al Cristo como el esposo. ¿Se entiende? Versículos 19 y 20, respondiendo a los discípulos de Juan, ¿sí? Él les habla de que cuando está el esposo no se debe ayunar. ¿Por qué les dice esto? Porque Juan precisamente les había hablado del Mesías como el esposo, ya revelando proféticamente la unión precisamente del Hijo amado de Dios y la iglesia, la esposa. Ahora, esto también nos indica que esta fiesta, este banquete, ¿sí?, que hace Mateo, en el cual surge esta pregunta, es un símbolo también de la boda del Cordero, cuando él se unirá a su esposa, la iglesia. Y en esa ocasión va a haber muchos que se van a quedar afuera, los que hoy critican a los que supuestamente no tenemos la religiosidad de ellos. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Bueno, por si hay alguien que no ha entendido la figura que hace Yeshua, por supuesto que esto tiene otro contenido también, pero vamos a lo sencillo, ¿no? Vamos al Peshat, lo literal. La tela nueva siempre es más fuerte que una tela vieja. Imagínense, esta tela no ha pasado todavía por el trabajo. Una tela vieja es una tela que se ha usado, que ha recibido las inclemencias del tiempo, que se ha lavado, que se ha secado, que ha sido puesta al sol. Bueno, obviamente la tela nueva es más fuerte que la vieja. Por lo cual, acá lo que estamos hablando es de un parche, ¿no? Lo que llamaríamos en la actualidad un parche. Si se produjo una rotura y uno le coloca un parche de tela nueva, ¿sí?, a una tela vieja, ajada por el tiempo, al estar cosida, no se van a cortar las costuras, sino que se va a arrancar toda la parte donde se colocó el remiendo, ¿sí? Ahora, ¿por qué aparece este ejemplo de la ropa vieja? ¿Por qué Yeshua luego que habla del el esposo en el momento de las bodas, sale ahora con paño nuevo en vestido viejo? Bueno, todo esto está relacionado con las bodas. Esto también de la ropa vieja y la ropa nueva está relacionado con las bodas. Está haciendo una analogía con las bodas y que para ser parte de las bodas no se puede concurrir con ropa vieja, sino que hay que estar vestido para la ocasión. Miren, Mateo capítulo 22, versículos 11 al 14, ¿sí?, dice, si ustedes se acuerdan, para ponerlos en tema, es aquel mensaje donde
Yeshua habla del rey que envía a distintos profetas, en definitiva, es una analogía para los profetas, los cuales son rechazados, son golpeados, son echados, y que finalmente aquel hombre envía a su hijo. Finalmente su hijo es asesinado, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Em, y también nos da la analogía de aquella boda donde un rey, ¿sí?, hace boda para su hijo, y resulta que aquellos que él invita no son parte, no se acercan a la boda. Tienen distintas obligaciones, distintas ocupaciones, y no se acercan a la boda. Finalmente, ese rey, ¿qué hace? Envía a sus siervos, ¿verdad?, a buscar por los caminos, por los lugares de tránsito, a cualquier persona, y pasan a ser los convidados. Bueno, en definitiva sabemos que esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel que tienen que ser buscadas por el mundo. Mateo 22, versículos 11 al 14, nos da esta imagen, ¿verdad? Y nos dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, perdón, y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los escogidos son aquellos que tienen las ropas adecuadas. Ustedes, desde que comenzamos las porciones de este año, me han escuchado muchas veces que he comentado que la ropa es un símbolo de la cobertura espiritual. Quienes no tengan la cobertura espiritual adecuada, van a terminar yendo al llanto y al crujir de dientes. Lo cual surge de esta analogía precisamente de la boda. Y es por eso, como les digo, que en el versículo 21, Yeshua habla de vestidos viejos y de vestidos nuevos, porque está continuando con esta analogía que ha hecho de la boda, ¿verdad? Acerca del esposo y la unión con la iglesia, y que durante la boda no son tiempos para estar ayunando. Y la última analogía es la del versículo 22. Recordemos que la bebida, ¿verdad?, que circula en la boda es precisamente el vino. Recuerden ustedes el primer milagro registrado, que es precisamente la transformación del agua en vino, ¿sí?, en las bodas de Caná de Galil. Versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno, los odres a los que se refiere son los recipientes hechos con pieles de animales, ¿sí?, de oveja, de cabra. Cuando con el paso del tiempo, esto, que era tan usado en Medio Oriente y también en Italia, a muchos de nosotros nos llega por la bota italiana o la bota española. Desconozco si en otras latitudes también se usaba, pero esto con el tiempo se va resecando y se va cortando por dentro. El tema es que cuando una de estos recipientes hechos con la piel de cabra o de oveja, cuando es viejo y que se va ajando interiormente, se va resquebrajando, cuando se le coloca un vino nuevo, el vino nuevo continúa fermentando y esta fermentación no puede ser resistida por las paredes de esa superficie antigua, por lo cual se rasga y el vino se pierde. Obviamente, aquí hay un contenido espiritual de que es necesario un cambio en la persona para poder ser un receptáculo adecuado a esta nueva realidad espiritual que le va a tocar vivir.